Yo solo llevé a mi amante al cumpleaños de mi esposo, le dije que era mi primo lejano. Él lo descubrió y me delató frente a toda la familia. ¿No podíamos hablarlo en privado? Antes de que mi vida se convirtiera en un reality show de mal gusto, Héctor y yo éramos la pareja modelo. 10 años de matrimonio, una casa preciosa, 2 hijos que son el centro de nuestro universo. Héctor es un buen hombre, un hombre de principios, un padre increíble. Es ingeniero, su mente es lógica y ordenada, y construyó para nosotros una vida tan estable y predecible como una tabla de Excel. Lo amo, o al menos, amo la familia y la seguridad que hemos construido juntos. Pero la estabilidad, con el tiempo, puede sentirse como estancamiento. Nuestra relación se había convertido en una rutina cómoda. Las conversaciones de pareja fueron reemplazadas por reuniones de logística familiar. La pasión se convirtió en un compañerismo afectuoso. Héctor me veía como su socia, la madre de sus hijos, la administradora de su hogar. Pero había dejado de verme como a una mujer. Me sentía como una pieza funcional y bien engrasada de una maquinaria, no como el corazón de la misma. La grieta no fue una pelea ni un evento. Fue un anhelo silencioso de sentirme deseada de nuevo, de tener una conversación que no girara en torno a las notas de los niños o la factura del gas. Quería sentir esa chispa, esa emoción de lo desconocido, aunque fuera por un momento. Y entonces apareció Simón. Era mi nuevo instructor en el gimnasio. Era todo lo que Héctor no era. Espontáneo, un poco peligroso, y me miraba con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Nuestras sesiones de entrenamiento se convirtieron en la parte más emocionante de mi semana. Las conversaciones sobre repeticiones y cardio se desviaron hacia temas más personales. Me hacía reír, me hacía sentir viva. Lo que empezó como un coqueteo inofensivo se convirtió en algo más. Cafés después del gimnasio. Mensajes de texto a deshoras. Se convirtió en mi secreto, mi pequeño acto de rebelión contra la monotonía de mi vida perfecta. Era mi jardín privado, un lugar donde podía ser simplemente Elena, no la esposa de Héctor o la mamá de. La aventura, si se le puede llamar así, llevaba unos 6 meses. Era discreta, contenida. Yo tenía reglas muy claras en mi cabeza: nunca en mi casa, nunca hablar de amor, nunca dejar que interfiriera con mi vida familiar. Era un compartimento estanco, un suplemento para las carencias de mi matrimonio, no un reemplazo. Héctor no sospechaba nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo seguía siendo la esposa perfecta, la madre perfecta. Simplemente, ahora tenía una fuente de energía que me permitía desempeñar esos papeles con una sonrisa. Estaba convencida de que, en cierto modo, mi aventura hacía que nuestro matrimonio fuera más sostenible. El cumpleaños número 40 de Héctor se perfilaba como el evento social del año para nuestra familia. Habíamos planeado una gran fiesta en el jardín de nuestra casa, catering, un pequeño grupo de jazz, todos nuestros amigos y familiares. Yo, como siempre, estaba a cargo de toda la organización. Era mi terreno, el lugar donde brillaba como la anfitriona perfecta. El problema surgió una semana antes de la fiesta. Simón se puso demandante. Nuestra aventura, que para mí era un compartimento perfectamente sellado, para él estaba empezando a desbordarse. Se quejaba de que solo nos veíamos en hoteles anónimos o en cafés rápidos. Quería más. Quería ser parte de mi vida real. Me siento como tu sucio secreto, me dijo un día, y su tono herido, en lugar de generarme empatía, me causó una profunda irritación. Estaba rompiendo las reglas. Entonces, se le ocurrió la idea más descabellada y peligrosa posible. Quería ir a la fiesta de cumpleaños de Héctor. Al principio, me negué rotundamente. «Estás loco», le dije. «Es imposible». Pero él insistió. «No tiene por qué ser un problema. Invéntate algo. Di que soy un viejo amigo de la universidad, un primo lejano. Nadie lo sabrá. Solo quiero verte en tu mundo, verte ser tú misma por una noche. Por favor, Elena». La tentación no fue su petición, sino la lógica retorcida que empecé a construir a su alrededor. Mi primer instinto fue cortar la relación con él allí mismo. Era demasiado arriesgado. Pero luego, empecé a pensar. Si lo dejaba, él podría enfadarse, volverse imprudente, quizás incluso vengativo. Mantenerlo contento, manejar la situación, parecía la opción más segura a corto plazo. Y entonces, una idea aún más peligrosa se apoderó de mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si podía funcionar? La audacia del plan me atraía. Sería el acto definitivo de compartimentación, la prueba de que podía manejar mis 2 mundos con una habilidad impecable. Mi justificación se solidificó, convirtiéndose en una fortaleza de autoengaño. Esto no es una locura, es una estrategia de contención. Si lo traigo a la fiesta bajo mis propios términos, puedo controlarlo. Puedo vigilarlo, asegurarme de que no haga ninguna estupidez.
Es mejor tenerlo a la vista que dejarlo solo y resentido, donde podría ser impredecible. Además, ¿quién sospecharía algo tan descarado? Es el escondite perfecto, a plena vista. Empecé a ver la situación no como una traición, sino como un desafío logístico. Tenía que crear una historia de fondo creíble. Decidí que sería Simón, mi primo segundo por parte de mi madre, el que vive en otra ciudad y nunca vemos. Era lo suficientemente vago y lo suficientemente plausible. A Héctor, le mencioné de pasada. Ah, por cierto, mi primo Simón va a estar en la ciudad este fin de semana. Le he dicho que se pase por la fiesta. Hace años que no lo veo. Héctor, como siempre, ni se inmutó. Claro, cariño. Cuanta más gente, mejor. Su confianza, su falta de preguntas, era la luz verde que necesitaba. Me sentí como una maestra del espionaje, preparando mi operación más audaz. Estaba convencida de que podía manejarlo. Podía tener a mi marido, a mi amante y a toda mi familia en el mismo jardín, y nadie se daría cuenta. Era un juego peligroso, y la emoción de creer que podía ganarlo era embriagadora. El día de la fiesta fue un torbellino de actividad. El jardín estaba precioso, la comida era exquisita, y yo me movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona experimentada, todo mientras mantenía un ojo puesto en la puerta, esperando la llegada de mi bomba de relojería. Simón llegó tarde, tal como le había indicado, para mezclarse mejor con la multitud. Lo recibí con un abrazo rápido y familiar, el tipo de abrazo que le darías a un pariente que ves de vez en cuando. Primo. Qué bueno que pudiste venir, exclamé, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca oyeran. Le presenté a Héctor. Héctor, este es mi primo Simón. Simón, mi marido, Héctor. Los dos hombres se dieron la mano. Héctor fue cordial y acogedor. Simón interpretó su papel a la perfección, sonriendo y felicitando a Héctor por su cumpleaños. Por un momento, sentí una oleada de triunfo. Estaba funcionando. Mi plan era un éxito. Durante la siguiente hora, me dediqué a mantenerlos separados. Llevaba a Simón a un grupo de amigos, lo presentaba y luego me excusaba para ir a atender a Héctor. Era un baile agotador, una coreografía de engaños. Pero lo estaba logrando. Nadie sospechaba nada. El punto de inflexión, el momento en que mi perfecto castillo de naipes se derrumbó, fue causado por una coincidencia tan improbable, tan cruelmente irónica, que parecía sacada de una mala película. Mi verdadera prima, Clara, a quien no había visto en un par de años y que era la única que podría desmentir mi historia, había dicho que no podía venir por trabajo. Pero, como una sorpresa de última hora, apareció en la fiesta. La vi entrar por la puerta del jardín y mi sangre se heló. Intenté interceptarla, pero fue demasiado tarde. Héctor la vio primero y fue a recibirla con un gran abrazo. Clara, ¡qué sorpresa! Elena estará feliz de verte, dijo Héctor. De hecho, qué casualidad, tu primo Simón también está por aquí. Vi la confusión en el rostro de Clara. ¿Mi primo quién? Héctor, todavía ajeno a la catástrofe inminente, se rió. Simón. Tu primo segundo. El de tu madre. Clara frunció el ceño. Mi madre no tiene sobrinos que se llamen Simón. No tenemos a ningún Simón en la familia. Y en ese instante, el mundo de Héctor se hizo añicos. Lo vi en su cara. Fue un proceso lento y horrible. La confusión, la negación, y luego la lenta y espantosa comprensión. Sus ojos recorrieron el jardín hasta que encontraron a Simón, que estaba charlando animadamente con unos amigos míos. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. No había ira en su mirada. No todavía. Solo una pregunta silenciosa y devastadora. El acto no fue la mentira. El acto fue la revelación. La humillación pública. Mi engaño no fue descubierto en la intimidad de nuestro dormitorio, sino en medio de nuestro jardín, frente a 50 de nuestros amigos y familiares más cercanos. Héctor no dijo nada. Se disculpó con Clara, se dio la vuelta y caminó con una calma antinatural hacia el centro del jardín, donde estaba el pequeño escenario que habíamos montado para la banda de jazz. Cogió el micrófono. Disculpen un momento, dijo, su voz resonando en todo el jardín, silenciando la música y las conversaciones. Me gustaría hacer un brindis. Mi mente gritaba. No, no, no lo hagas. Por favor, no lo hagas aquí. Quiero brindar por mi esposa, Elena, continuó, su voz era firme, pero sus ojos estaban clavados en mí, llenos de un dolor helado. Quien, en su infinita generosidad, no solo me ha organizado esta maravillosa fiesta, sino que también ha tenido el detalle de invitar a su amante. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Héctor levantó su copa hacia Simón, que se había quedado pálido como un fantasma. Y también quiero brindar por Simón, mi recién descubierto. Primo. Gracias por venir. Y gracias por acostarte con mi mujer. Y entonces, dejó caer el micrófono.
El golpe sordo resonó en el silencio atronador. Se dio la vuelta, caminó a través de la multitud petrificada, entró en nuestra casa y cerró la puerta. La fiesta había terminado. Y mi vida, tal como la conocía, también. El silencio en el jardín después de que Héctor cerrara la puerta fue lo más ensordecedor que he oído en mi vida. 50 pares de ojos se clavaron en mí, una mezcla de shock, lástima y juicio. Simón, cobarde hasta el final, fue el primero en huir, escabulléndose por una salida lateral sin siquiera mirarme. Mis amigos empezaron a irse en pequeños grupos silenciosos, murmurando excusas, incapaces de enfrentarse a la cruda realidad de mi humillación. En 10 minutos, el jardín estaba vacío, a excepción de los restos de la fiesta y mi madre, que me miraba con una expresión de profunda decepción. Pasé la noche en el sofá, incapaz de subir a nuestra habitación. No sabía si Héctor estaba allí o si se había ido. La casa estaba en un silencio sepulcral, un mausoleo para nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, bajó. Estaba vestido, afeitado, y tenía 2 maletas junto a la puerta. No parecía un hombre con el corazón roto. Parecía un hombre de negocios que acababa de cerrar el peor trato de su vida y estaba listo para pasar página. Antes de que te vayas, le dije, mi voz era un susurro ronco. Necesito entender. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué delante de todos? Esa era mi única pregunta. La infidelidad, en mi mente, era un asunto secundario. El verdadero crimen había sido el espectáculo. Él me miró, y no había ni rastro del hombre amable y predecible que yo conocía. Sus ojos eran los de un extraño, fríos y distantes. ¿Por qué?, repitió, como si la pregunta fuera absurda. ¿Por qué tú elegiste el escenario, Elena? Tú trajiste tu traición a mi casa, a mi fiesta de cumpleaños. La sentaste en mi mesa y me la presentaste como si fuera de la familia. Tú convertiste nuestra vida en una farsa pública. Yo simplemente decidí correr el telón. Podríamos haberlo hablado en privado, exclamé, la injusticia de su método superando cualquier sentimiento de culpa. Podríamos haberlo manejado como adultos. No tenías que humillarme. ¿Humillarte?, se rió, una risa amarga y sin alegría. Tú me humillaste a mí en el momento en que decidiste que tu aventura valía más que mi respeto. Me humillaste cada vez que te acostabas con él y luego volvías a casa a darme un beso de buenas noches. Me humillaste cuando me mentiste a la cara sobre tu primo. Hizo una pausa. La diferencia es que mi humillación era un secreto que tú controlabas. Yo solo hice que la tuya fuera honesta. Pero era mi secreto para manejarlo, insistí, mi lógica ahora sonando desesperada. No tenías derecho a exponerlo así. Era un asunto nuestro. No, Elena, dijo, cogiendo sus maletas. En el momento en que lo invitaste a nuestra casa, dejó de ser un asunto nuestro. Lo convertiste en un asunto familiar. Un asunto de amigos. Así que decidí tratarlo como tal. Pero yo te quiero, sollocé, mi último y más débil recurso. Cometí un error, pero te quiero. Él se detuvo en la puerta y me miró por última vez. Y en sus ojos vi algo que me dolió más que la rabia, la indiferencia. No, no me quieres, dijo, con una calma aterradora. Quieres la seguridad que te doy, la casa, la vida que hemos construido. Pero no me respetas. Y el amor, Elena, sin respeto, es solo una bonita decoración. Y yo ya no estoy interesado en vivir en una casa decorada con mentiras. Y con eso, se fue. Me dejó sola en medio de los restos de la fiesta, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. No estaba devastada por la pérdida de su amor. Estaba furiosa. Furiosa por su crueldad, por su falta de clase, por su decisión de ventilar nuestros trapos sucios en público. Mi error fue un asunto privado. El suyo fue una ejecución pública. Y en mi mente, no había duda de cuál de los dos crímenes era peor. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice. Dices que tu error fue privado. ¿En qué universo llevar a tu amante a la fiesta de cumpleaños de tu marido, en su propia casa, y presentárselo como un miembro de la familia es un acto privado? Tú misma convertiste tu traición en un espectáculo público. Él simplemente le puso un título. Respuesta de la OP. Era privado en el sentido de que era un asunto entre él, yo y la otra persona. Un problema de matrimonio. No era el asunto de mi tía abuela ni del contable de su empresa. Él no tenía derecho a hacer partícipes a todos de nuestro drama. Hay algo que se llama decencia. Usuario anónimo 2 dice. Decencia es no acostarte con tu instructor de gimnasio. Decencia es no invitar a dicho instructor a la fiesta de tu marido. Decencia es no mentirle a la cara a toda tu familia. La decencia salió por la ventana mucho antes de que él cogiera el micrófono. Usuario anónimo 3 dice. Estoy con el usuario 2. Ella habla de clase y decencia. Tía, perdiste toda la clase en el momento en que planeaste esta locura.
Él te devolvió el mismo nivel de humillación que tú le serviste en bandeja. Ojo por ojo. Usuario anónimo 4 dice: lo que me fascina es tu total fijación en el cómo te descubrieron y no en el qué hiciste. Es como si un ladrón de banco se quejara de que la policía lo arrestó de forma muy brusca. El problema no es el arresto, bonita. El problema es que robaste el banco. Él no destruyó tu matrimonio con un micrófono, tú lo destruiste con meses de mentiras y una decisión increíblemente arrogante. Respuesta de la OP. Vuestra analogía del ladrón es absurda. Esto no es un crimen, es una relación humana compleja. Y en las relaciones, la forma en que se manejan las crisis lo es todo. Él eligió la opción nuclear. Podría haber elegido hablar, gritar, ir a terapia. Pero eligió la humillación. Esa fue su elección, su pecado. No, el mío. Mi pecado era perdonable. El suyo no. Actualización 1, 3 meses después. Han pasado 3 meses desde la fiesta del juicio final, como he empezado a llamarla. 3 meses viviendo en el exilio social que Héctor diseñó para mí. Gracias a todos por sus comentarios tan perspicaces. Especialmente a los que comparan una crisis matrimonial con un robo a un banco. Vuestra simplificación es asombrosa, de verdad. Seguís sin entenderlo, el método importa. La forma en que manejas el dolor dice más de ti que el dolor mismo. La vida post-humillación es un ejercicio diario de supervivencia. Vendí la casa. No podía soportar vivir en ese escenario. Cada vez que miraba el jardín, oía el eco de ese micrófono. Me he mudado a un apartamento anónimo en otra parte de la ciudad. Los niños lo están llevando como pueden, pero sé que están confundidos y heridos. Y cada vez que me preguntan por qué papá ya no vive con nosotros, tengo que morderme la lengua para no decirles, porque prefirió un buen titular a su propia familia. Héctor ha seguido adelante con una velocidad insultante. Se ha quedado con el círculo de amigos, por supuesto. Organizan barbacoas en las que antes yo era la anfitriona. Veo las fotos en redes sociales, a través de la cuenta de una prima, ya que la mayoría me ha bloqueado. Se le ve sonriente, rodeado de gente que le da palmaditas en la espalda, elogiando su fuerza y su integridad. ¡Qué farsa! Su fuerza es la crueldad y su integridad es una fachada. Simón, el primo, se disculpó profusamente y luego desapareció de mi vida. Cobarde. Pero él es irrelevante. Era un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es el orgullo de Héctor. Hace poco, tuvimos que reunirnos con nuestros abogados para discutir los detalles de la custodia. Fue la primera vez que lo veía desde la fiesta. No me miró a los ojos ni una sola vez. Hablaba a través de su abogado, refiriéndose a mí como la madre de los niños. Frío. Calculador. Durante una pausa, le dije, espero que estés contento. Has conseguido tu venganza. ¿Ha merecido la pena destruir a tu familia por un momento de drama? Él me miró por primera vez, y sus ojos estaban vacíos. Yo no he destruido a mi familia, Elena, dijo. Solo me he negado a vivir en una farsa. Quizás deberías probarlo alguna vez. Esa es su historia. Y se aferra a ella. Pero yo sé la verdad. Él podría haber elegido el perdón. Podría haber elegido la privacidad. Podría haber elegido el amor. En lugar de eso, eligió el espectáculo. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de su elección. Actualización 2, un año después. Ha pasado un año. El divorcio es definitivo. La vida ha adquirido una nueva y amarga normalidad. He aprendido a vivir con la etiqueta que Héctor me puso esa noche. Soy esa mujer. La infiel. La que fue humillada públicamente. Es una sombra que me sigue a todas partes. He intentado salir con alguien. Es casi imposible. En cuanto la gente conoce mi historia, y en una ciudad pequeña, todo el mundo acaba conociéndola, o bien huyen o me miran con esa mezcla de curiosidad morbosa y lástima. Héctor no solo terminó nuestro matrimonio, envenenó mi futuro. Él, por supuesto, prospera. Ha sido ascendido en el trabajo. Me han contado que está saliendo con una mujer, una divorciada con hijos. Probablemente se unen en su santurronería, compartiendo historias de sus ex locas. Ha construido una nueva vida sobre las cenizas de la nuestra, posicionándose como el superviviente, el héroe que se levantó de la traición. A veces, cuando los niños están dormidos y la casa está en silencio, me permito sentir algo más que rabia. Siento una profunda tristeza por lo que perdimos. Teníamos una buena vida. Estaba abollada, sí. Necesitaba reparaciones. Pero no estaba rota. Él la rompió. Mucha gente, incluidos ustedes, dirá que yo le di el martillo. Y quizás sea verdad. Pero él fue quien decidió usarlo. Podría haberlo dejado en el suelo. Podría haber cogido una herramienta de reparación. Pero eligió la destrucción. Y esa elección es suya, y solo suya.
Ya no espero que la gente lo entienda. He aceptado mi papel en esta tragedia. Soy la mártir de la ira de un hombre. La mujer cuyo error humano y privado fue castigado con una ejecución pública. Él siempre será el hombre que fue humillado, y yo siempre seré la mujer que lo humilló. Pero en la quietud de mi propia conciencia, sé que hay diferentes tipos de traición. La mía fue una traición al pasado, un momento de debilidad. La suya fue una traición al futuro, un acto de fuerza calculado para destruir cualquier posibilidad de perdón. Y viviré el resto de mi vida creyendo que su pecado fue mayor que el mío.